Adelante. Buenas tardes, bienvenidos al curso de ciberseguridad del posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. El tema de hoy es ataques de denegación de servicio. Corresponde al capítulo No, 7. no, es que no estamos viendo la pantalla. Ah, perdón, me faltó. Denme chance. Aquí. Ahí está, ¿verdad? Adelante. Bienvenidos al curso de ciberseguridad del posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. El tema de hoy es ataques de denegación de servicio, que corresponde al capítulo 7 del libro Computer Security de Stallings and Brown. Los objetivos de aprendizaje son, para este tema, explicar el concepto básico de un ataque de denegación de servicio, entender la naturaleza de los ataques de inundaciones, describir los ataques distribuidos de denegación de servicio, explicar el concepto de un ataque de ancho de banda basado en aplicaciones, presentar una visión general de los ataques reflectores y amplificadores, resumir algunas de las defensas comunes contra los ataques de denegación de servicio y resumir las respuestas comunes a los ataques de denegación de servicio. En la agenda tenemos ataques de denegación de servicio, ataques de inundaciones, ataques distribuidos de denegación de servicio, ataques de ancho de banda basados en aplicaciones, ataques de reflectores y amplificadores, defensas contra ataques de denegación de servicio y responder a un ataque de denegación de servicio. Este capítulo explora los ataques de denegación de servicio, su definición, las diversas formas que toman y las defensas en su contra. La denegación de servicio es una forma de ataque a la disponibilidad de algún servicio. En el contexto de la seguridad informática y de comunicaciones, el enfoque se centra generalmente en los servicios de red que se atacan a través de una conexión. Desde esta definición se puede ver que hay varias categorías de recursos que podrían ser atacados. El ancho de banda de red se relaciona con la capacidad de los enlaces de red que conectan un servidor a Internet más amplio. Recursos del sistema normalmente tiene como objetivo sobrecargar o bloquear su software de manejo de red. Recursos de aplicación tienen como objetivo sobrecargar las capacidades de un servidor y limitar su capacidad para responder a las solicitudes de otros usuarios. El ataque clásico de denegación de servicio más simple sería un ataque inundando a una organización. El objetivo de este ataque es abrumar la capacidad de la conexión de red con la organización objetivo. Si el atacante tiene acceso a un sistema con una conexión de red de mayor capacidad, es probable que este sistema pueda generar un volumen de tráfico aún mayor, del que puede controlar la conexión de destino de menor capacidad. El ataque puede ser tan simple como usar un comando de ping de inundación dirigido a la red de destino. Este tráfico puede ser manejado por los links de mayor capacidad en la trayectoria entre ellos, hasta que se alcanza al router final en la nube de Internet. Y es en este momento que algunos paquetes se deben descartar, con el resto consumiendo la mayor parte de la capacidad en el link a la empresa de tamaño mediano. Otro tráfico válido tendrá pocas posibilidades de sobrevivir al descarte, ya que el router responde a la congestión resultante en este link. En este ataque clásico de inundación de ping, la fuente del ataque se identifica claramente, puesto que su dirección se utiliza como la dirección de origen en los paquetes de la petición del eco de ICMP. Esto tiene dos desventajas desde la perspectiva del atacante. En primer lugar, el origen del ataque se identifica explícitamente, aumentando la posibilidad de que el atacante pueda ser identificado y las acciones legales tomadas en respuesta. En segundo lugar, el sistema de destino intentará responder a los paquetes que se envían. Por ejemplo, en la red que se muestra en la figura 7.1, el atacante podría usar el servidor web de la gran empresa para dirigirse a la empresa de tamaño medio con una conexión de red de menor capacidad. Una característica común de los paquetes utilizados en muchos tipos de ataques de denegación de servicio es el uso de direcciones de origen falsificadas. Esto se conoce como suplantación de dirección de origen. Dado el acceso suficientemente privilegiado al código de control de red en un sistema informático, es fácil crear paquetes con una dirección
de origen falsificada, y de hecho cualquier otro atributo que se desee. Este tipo de acceso es generalmente a través de la interfaz de socket sin procesar en muchos sistemas. Dado el acceso sin procesar a la interfaz de red, el atacante ahora genera grandes volúmenes de paquetes. Todos estos tendrían el sistema de destino como la dirección de destino, pero utilizan direcciones de origen seleccionadas aleatoriamente, generalmente diferentes para cada paquete. Estos paquetes fluirían sobre la misma trayectoria de la fuente hacia el sistema de destino. La misma congestión daría lugar al router conectado al enlace final de menor capacidad. Sin embargo, los paquetes de respuesta generados en respuesta a estos llegan al sistema de destino, ya no se reflejarían de nuevo al sistema de origen. Más bien estarían dispersos por Internet a todas las diversas direcciones de origen falsificadas. Algunas de estas direcciones pueden corresponder a sistemas reales, otras pueden no ser utilizadas o ser ni siquiera accesibles. Además, el uso de paquetes con direcciones de origen falsificadas significa que el sistema de ataque es mucho más difícil de identificar. Los paquetes de ataque parecen haberse originado en direcciones dispersas por Internet. Por lo tanto, simplemente inspeccionar el encabezado de cada paquete no es suficiente para identificar el origen. Más bien se debe identificar el flujo de paquetes de alguna forma específica a través de routers a lo largo de la trayectoria desde el origen al sistema destino. Vale la pena considerar por qué se permite una falsificación tan fácil de direcciones de origen en Internet. Se remonta al desarrollo de TCP/IP, que se produjo en un entorno generalmente cooperativo y de confianza. TCP/IP simplemente no incluye la capacidad de forma predeterminada de asegurarse de que la dirección de origen en un paquete realmente corresponde con el sistema de origen. Junto con el ataque de inundación básico, el otro ataque clásico común de denegación de servicio es el ataque de suplantación SYN. Esto ataca la capacidad de un servidor de red para responder a las solicitudes de conexión TCP, desbordando las tablas utilizadas para administrar dichas conexiones. Significa que las solicitudes de conexión futuras de usuarios legítimos fallan, negándoles acceso al servidor. Por lo tanto, es un ataque a los recursos del sistema, específicamente al código de gestión de red en el sistema operativo. Para entender el funcionamiento de estos ataques necesitamos revisar el protocolo de enlace de 3 vías que tiene TCP, que utiliza para establecer una conexión. Esto se ilustra en la figura 7.2. El sistema cliente inicia la solicitud de una conexión TCP enviando un paquete SYN al servidor. Esto identifica la dirección y el número del puerto del cliente y proporciona un número de secuencia inicial. El servidor registra todos los detalles sobre esta solicitud en una tabla de conexiones TCP conocidas. A continuación responde al cliente con un paquete SYN-ACK. Esto incluye el número de secuencia para el servidor e incrementa el número de secuencia del cliente para confirmar la recepción del paquete SYN. Una vez que el cliente recibe esto, envía un paquete de reconocimiento al servidor con un número de secuencia de servidor incrementado y marca la conexión según lo establecido. Asimismo, cuando el servidor recibe este paquete de reconocimiento, también marca la conexión según lo establecido. A continuación, cualquiera de las partes puede proceder a la transferencia de datos. En la práctica, este intercambio ideal a veces falla. Estos paquetes se transportan usando IP, que es el protocolo de red poco fiable, aunque de mejor esfuerzo. Cualquiera de los paquetes pudo perderse en tránsito como resultado de la congestión. Por lo tanto, tanto el cliente como el servidor realizan un seguimiento de qué paquetes han enviado, y si no se recibe ninguna respuesta en un tiempo razonable, volverán a enviar los paquetes. Como resultado, TCP es un protocolo de transporte confiable y cualquier aplicación que lo utilice no tiene por qué preocuparse por problemas de paquetes perdidos o reordenados. Un ataque de suplantación SYN explota este comportamiento en el sistema de servidor de destino. El atacante genera una serie de paquetes de solicitud de conexión SYN con direcciones de origen falsificadas. Para cada uno de estos, el servidor registra los detalles de la solicitud de conexión TCP y envía el paquete SYN-ACK a la dirección de origen reclamada, tal y como se muestra en la figura 8.3. El servidor volverá a enviar el paquete SYN-ACK varias veces antes de asumir finalmente que la solicitud de conexión ha fallado y eliminar la información guardada al respecto. Esta tabla normalmente se dimensiona en el supuesto de que la mayoría de las solicitudes de conexión se realizan correctamente, rápidamente y en un número razonable de solicitudes se pueden controlar simultáneamente. Sin embargo, en un ataque de suplantación SYN, el atacante dirige un gran número de solicitudes de conexión falsificadas en el servidor destino. Estos llenan rápidamente la tabla de conexiones TCP conocidas en el servidor. Una vez que esta tabla está llena, se rechazan solicitudes futuras, incluidas solicitudes legítimas de otros usuarios. Las entradas de la tabla
se agotan el tiempo de salida y se eliminarán, lo que en el uso normal de la red corrige los problemas temporales de desbordamiento. Sin embargo, si el atacante mantiene un volumen suficiente de solicitudes falsificadas fluyendo, esta tabla estará constantemente llena y el servidor cortará eficazmente la Internet, incapaz de responder a la mayoría de las solicitudes de conexión legítima. Para aumentar el uso de la tabla de conexiones TCP conocida, el atacante desea utilizar idealmente las direcciones que no responderán al SYN-ACK con un RST. Esto se puede hacer sobrecargando el host que posee la dirección de origen suplantada elegida, simplemente usando una amplia gama de direcciones aleatorias. En este caso, el atacante se basa en el hecho de que hay muchas direcciones no utilizadas en Internet. Por lo tanto, una proporción razonable de direcciones generadas aleatoriamente no corresponderá a un host real. Hay una diferencia significativa en el volumen de tráfico de red entre un ataque de suplantación SYN y el ataque de inundación básico que se mencionó. El volumen real del tráfico puede ser comparativamente bajo, en ninguna parte cerca de la capacidad máxima del enlace del servidor. Simplemente tiene que ser lo suficientemente alto como para mantener llenada la tabla de conexiones TCP conocida. A diferencia del ataque de inundación, esto significa que el atacante no necesita acceso a una conexión de red de gran volumen. En la red que se muestra o que se mostró en la figura 7.1, la organización de tamaño mediano o incluso un usuario doméstico de banda ancha podría atacar con éxito al servidor de la gran empresa mediante un ataque de suplantación SYN. Los ataques de inundaciones toman una variedad de formas, basadas en qué protocolo de red se está utilizando para implementar el ataque. Los ataques de inundación comunes utilizan cualquiera de los tipos de paquetes ICMP, UDP, TCP, SYN. Un ataque de inundación ICMP utiliza un paquete ICMP tal como paquetes de solicitud de eco en una inundación de ping. Este tipo de paquete, el ICMP, fue elegido ya que los administradores de red tradicionalmente permitieron tales paquetes en sus redes. Más recientemente, muchas organizaciones han restringido la capacidad de estos paquetes para pasar a través de sus firewalls. En respuesta, los atacantes han comenzado a utilizar otros tipos de paquetes ICMP, dado que algunos de estos deben controlarse para permitir el correcto funcionamiento de TCP/IP. Es mucho más probable que se permitan a través de un firewall de una organización. Una alternativa al uso de paquetes ISMP es utilizar paquetes UDP, dirigidos a algún número de puerto y por lo tanto al servicio potencial en el sistema de destino. Normalmente se utilizan direcciones de origen suplantadas si el ataque se genera mediante un único sistema de origen, por las mismas razones que con los ataques ISMP. Otra alternativa es enviar paquetes TCP al sistema de destino. Lo más probable es que se trataría de solicitudes normales de conexión TCP, con direcciones de origen reales o suplantadas. En este caso, es el volumen total de paquetes que es el objetivo del ataque en lugar de dirigirse específicamente al código del sistema. Esta es la diferencia entre un ataque de suplantación SYN y un ataque de inundación SYN. Todas estas variantes de ataque de inundación están limitadas en el volumen total del tráfico que se pueda generar y se utiliza un solo sistema para lanzar el ataque. Mediante el uso de varios sistemas, el atacante puede escalar significativamente el volumen de tráfico que se pueda generar. Cada uno de estos sistemas no tiene por qué ser particularmente potente o en un enlace de alta capacidad, pero lo que no tienen individualmente lo logran o lo compensan en grandes cantidades. Los tipos de ataque indirectos que utilizan varios sistemas incluyen ataques distribuidos de denegación de servicio, ataques reflectores y ataques de amplificador, los cuales se comentarán a continuación. Estos sistemas eran normalmente estaciones de trabajo de usuario PC comprometidos. El atacante utilizó algún defecto bien conocido en el sistema operativo en alguna aplicación común. Para obtener acceso a estos sistemas e instalar sus propios programas en él, tales sistemas se conocen como zombies. Una vez que se instalaron programas adecuados de puerta trasera en estos sistemas, estaban completamente bajo el control del atacante. Se pueden crear grandes colecciones de estos sistemas bajo el control de un atacante, formando colectivamente una botnet. Una de las primeras y más conocidas herramientas de negación de servicios distribuidos es Trifloat Network, TFN, escrita por el hacker conocido como Mixter. La variante original de los sistemas Sun Solaris explotados de la década de 1990, más tarde fue reescrito como
Tri-Float Network 2000 y podría ejecutarse en sistemas Unix, Solaris y Windows NT. El agente era un programa de troyano que fue copiado y ejecutado en sistemas zombies comprometidos. Fue capaz de implementar inundación ICMP, inundación SIM, inundación UDP y formas de amplificación ICMP de ataques de denegación de servicio. Mientras que el atacante podría comandar cada zombie individualmente, más generalmente se utiliza una jerarquía de control. Un pequeño número de sistemas actúan como controladores que controlan un número mucho mayor de sistemas de agentes, como se muestra en la figura. Hay una serie de ventajas para este acuerdo. El atacante puede enviar un solo comando a un controlador que luego lo reenvía automáticamente a todos los agentes bajo su control. Las herramientas de infección automatizadas también se pueden utilizar para buscar y comprometer sistemas zombie adecuados. Una vez que el software del agente se carga en un sistema recientemente comprometido, puede ponerse en contacto con uno o varios controladores para notificarles automáticamente de su disponibilidad. Por este medio, el atacante puede crecer automáticamente botnets adecuados. TFN o TFN 2000 utilizan una versión de esta jerarquía de comandos de 2 capas. La mejor defensa contra ser un participante involuntario de un ataque de 2 es evitar que sus sistemas se vean comprometidos. Para el objetivo de un ataque de 2, la respuesta es la misma que para cualquier ataque de inundación, pero con mayor volumen y complejidad. Una estrategia potencialmente efectiva para la denegación de servicio es obligar al objetivo a ejecutar operaciones que consumen recursos y que son desproporcionadas para el esfuerzo de ataque. Por ejemplo, los sitios web pueden participar en operaciones largas como búsquedas en respuesta a una simple solicitud. Los ataques de ancho de banda basados en aplicación intentan aprovechar el consumo de recursos desproporcionadamente grande en un servidor. En esta sección miraremos 2 protocolos que se pueden utilizar para este tipo de ataques: inundación SIP y ataques basados en HTTP. La inundación SIP, el protocolo estándar usado para la configuración de llamadas en voz IP, es el protocolo de iniciación de sesiones, o SIP en inglés. SIP es un protocolo basado en texto con una sintaxis similar a la de HTTP. Hay 2 tipos diferentes de mensajes SIP: solicitudes y respuestas. Un ataque de inundación SIP aprovecha el hecho de que una sola solicitud de invite desencadena un consumo considerable de recursos. El atacante puede inundar un proxy SIP con numerosas solicitudes invite con direcciones IP suplantadas, o alternativamente, un ataque D2 o mediante una botnet para generar numerosas solicitudes invite. Este ataque coloca una carga en los servidores proxy SIP de 2 maneras. En primer lugar, los recursos del servidor se agotan al procesar las solicitudes invite. En segundo lugar, se consume su capacidad de red. Los receptores de llamadas también son víctimas de este ataque. El sistema de destino se inundará con llamadas IP falsificadas, haciendo que el sistema no esté disponible para llamadas legítimas. Ataques basados en HTTP. Consideramos 2 enfoques diferentes para explotar el protocolo de transferencia de hipertexto, o HTTP, para denegar el servicio. Inundación HTTP. Una inundación HTTP hace referencia a un ataque que bombardea servidores web con solicitudes HTTP. Normalmente se trata de un ataque de 2 con solicitudes HTTP procedentes de muchos bots diferentes. Las solicitudes se pueden diseñar para consumir recursos considerables. Por ejemplo, una solicitud HTTP para descargar un archivo grande del destino hace que el servidor web lea el archivo desde el disco duro, lo almacene en memoria, lo convierta en secuencia de paquetes y a continuación transmita los paquetes. Este proceso consume recursos de memoria, procesamiento y de transmisión. Una variante de este ataque se conoce como inundación HTTP recursiva. En este caso, los bots comienzan desde un enlace HTTP determinado y a continuación siguen todos los enlaces en el sitio web proporcionado de una manera recursiva. Esto también se le conoce como araña. Slow Loris. Slow Loris aprovecha la técnica de servidor común de usar varios subprocesos para admitir varias solicitudes a la misma aplicación de servidor. Intenta monopolizar todos los subprocesos de control de solicitudes disponibles en el servidor web mediante el envío de solicitudes HTTP que nunca se completan. Dado que cada solicitud consume un subproceso, el ataque Slow Loris consume finalmente toda la capacidad de conexión del servidor web, negando efectivamente el acceso a usuarios legítimos. Slow Loris es diferente de las denegaciones de servicio típicas en que el tráfico
Utiliza tráfico HTTP legítimo y no se basa en el uso de solicitudes HTTP malas, especiales, que explotan errores de servidores HTTP específicos. Debido a esto, las soluciones existentes de detección de intrusiones y prevención de intrusiones que se basan en firmas para detectar ataques generalmente no reconocerán Slowlorist. Esto significa que Slowlorist es capaz de ser eficaz incluso cuando existen sistemas estándar de detección de intrusiones y prevención de intrusiones de nivel empresarial. Los ataques de reflexión y amplificación utilizan sistemas de red que funcionan normalmente. El atacante envía un paquete de red con una dirección de origen suplantada a un servicio que se ejecuta en algún servidor de red que responde a este paquete, enviándolo a la dirección de origen suplantada que pertenece al objetivo de ataque real. Si el atacante envía varias solicitudes a varios servidores, todos con la misma dirección de origen suplantada, la avalancha de respuesta resultante puede abrumar el vínculo de red del destino. El hecho de que los sistemas de servidor normales se estén utilizando como intermediarios y que su manejo de los paquetes sea totalmente convencional, significa que estos ataques pueden ser más fáciles de implementar y más difíciles de rastrear al atacante real. Idealmente, el atacante desea utilizar un servicio que creó un paquete de respuesta más grande que la solicitud original. Esto permite al atacante convertir una secuencia de paquetes de menor volumen del sistema de origen en un mayor volumen de paquetes del intermediario dirigido al destino. Los servicios UDP comunes se utilizan a menudo para este propósito. Otra variante del ataque de reflexión utiliza paquetes TCP/SYN y explota el apretón de manos de 3 vías utilizado para establecer una conexión TCP. Fundamental para el éxito de los ataques de reflexión es la capacidad de crear paquetes falsos de origen. Si hay filtros en su lugar que bloquean los paquetes falsificados de origen, estos ataques simplemente no serán posibles. Una nueva variación del ataque reflector establece un bucle autónomo entre el intermediario y el sistema objetivo. Ambos sistemas actúan como reflectores. La figura 7.6 muestra este tipo de ataque. La parte superior de la figura muestra la operación normal del sistema de nombres de dominio. El cliente DNS envía una consulta desde su puerto UDP 1792 al puerto DNS 53 del servidor para obtener la dirección IP de un nombre del dominio. El servidor DNS envía un paquete de respuesta UDP incluyendo la dirección IP. La parte inferior de la figura muestra un ataque de reflexión mediante DNS. El atacante envía una consulta al servidor DNS con una dirección de origen IP suplantada de JKLM. Esta es la dirección IP del destino. El atacante utiliza el puerto 7 que normalmente se asocia con ECO, un servicio reflector. A continuación, el servidor DNS envía una respuesta a la víctima del ataque, JKLM, dirigido al puerto 7. Si la víctima está ofreciendo el servicio de eco, puede crear un paquete que haga eco de los datos recibidos de nuevo al servidor DNS. Esto puede causar un bucle entre el servidor DNS y la víctima si el servidor DNS responde a los paquetes enviados por la víctima. La mayoría de los ataques reflectores se pueden prevenir a través de conjuntos de reglas de firewall basados en red y host que rechazan combinaciones sospechosas de puertos de origen y destino. Si bien es muy eficaz y posible, este tipo de ataque es bastante fácil de filtrar porque las combinaciones de puertos de servicio utilizados nunca deben ocurrir en el funcionamiento normal de la red. Los ataques de amplificación son una variante de los ataques reflectores, que difieren en la generación de paquetes de respuesta múltiples para cada paquete original enviado. Esto se puede lograr dirigiendo la solicitud original a la dirección de difusión de alguna red. Como resultado, todos los hosts de esa red pueden responder potencialmente a la solicitud, generando una avalancha de respuestas como se muestra en la figura 7.7. Solo es necesario utilizar un servicio manejado por un gran número de hosts de la red intermedia. Una inundación de ping usando paquetes de solicitud de eco ICMP fue una opción común utilizada por el programa 2, conocido como OPI. Otra posibilidad es utilizar un servicio UTP adecuado, común, como el servicio de eco que utilizó el programa 2, conocido como Frago. La mejor defensa adicional contra esta forma de ataque es no permitir que las transmisiones dirigidas se dirijan a una red desde el exterior. Otra defensa es limitar los servicios de red como eco y ping de ser accedidos desde fuera de una organización. Otra variante de un ataque de reflexión o amplificación utiliza paquetes dirigidos a un servidor DNS legítimo como sistema intermediario.
Obtienen amplificación de ataques explotando el comportamiento del protocolo DNS para convertir una pequeña solicitud en una respuesta mucho mayor. Usando el protocolo DNS clásico, un paquete de solicitud UDP de 60 bytes puede dar lugar fácilmente a una respuesta UDP de 512 bytes, el máximo tradicionalmente permitido. Más recientemente, el protocolo DNS se ha empleado para permitir respuestas mucho más grandes de más de 4000 bytes para admitir características DNS extendidas para IP versión 6, seguridad y otros. Al dirigirse a servidores que admiten el protocolo DNS extendido, se puede lograr una amplificación significativamente mayor que con el protocolo DNS clásico. En este ataque se elige una selección de servidores DNS adecuados con buenas conexiones de red. El atacante crea una serie de solicitudes DNS que contienen la dirección de origen suplantada del sistema de destino. Estos se dirigen a varios de los servidores de nombres seleccionados. Responden a estas solicitudes enviando las respuestas a la fuente suplantada, que les parece ser el sistema legítimo de solicitud. A continuación, el objetivo se inunda con sus respuestas. Debido a la amplificación lograda, el atacante necesita solamente generar un flujo moderado de paquetes para causar un flujo más grande y amplificado para inundar y desbordar el enlace al sistema de destino. Mientras que los sistemas intermedios también experimentarán cargas significativas mediante el uso de una serie de sistemas bien conectados de alta capacidad. El atacante puede asegurarse de que no están sobrecargados, lo que permite que el ataque continúe. Hay una serie de pasos que se pueden tomar para limitar las consecuencias de ser el objetivo de un ataque de denegación de servicio y también para limitar la posibilidad de que sus sistemas se vean comprometidos y luego se utilicen para lanzar ataques de denegación de servicio. Es importante reconocer que estos ataques no se pueden prevenir por completo, ya que los altos volúmenes de tráfico a veces pueden ocurrir por accidente como resultado de una alta publicidad sobre un sitio específico, o debido a la popularidad extrema de un sitio, por ejemplo, una publicación en el conocido sitio de agregación de noticias Slashdot, a menudo resulta en sobrecarga el sistema de servidor al que se hace referencia. Del mismo modo, cuando se producen eventos deportivos populares como los Juegos Olímpicos o los partidos de la Copa Mundial de fútbol, los sitios que informan sobre ellos experimentan niveles de tráfico muy altos. También, si un atacante puede dirigir un volumen lo suficientemente grande de tráfico legítimo a su sistema, entonces hay una alta probabilidad de que esto abrume su conexión de red y por lo tanto limitar las solicitudes de tráfico legítimas de otros usuarios. Hay mucho que se puede hacer para evitar este tipo de sobrecarga accidental o deliberada, sin comprometer también el rendimiento de la red. La provisión de exceso significativo de ancho de banda de red y servidores distribuidos replicados es la respuesta habitual, especialmente cuando se anticipe la sobrecarga. En general, hay 4 líneas de defensa contra los ataques D2: prevención y preferencia de ataques antes del ataque. Estos mecanismos permiten a la víctima soportar intentos de ataque sin negar el servicio a clientes legítimos. Las técnicas incluyen la aplicación de directivas para el consumo de recursos y la disponibilidad de recursos de copia de seguridad bajo demanda. El otro, detección y filtrado de ataque. Durante un ataque, estos mecanismos intentan detectar el ataque a medida que comienza y responden inmediatamente. Esto minimiza el impacto del ataque en el objetivo. La detección implica buscar patrones de comportamiento sospechosos. El seguimiento e identificación de la fuente de ataque, que se da durante y después del ataque, este es un intento de identificar el origen del ataque como un primer paso para prevenir futuros ataques. Y reacción de ataque, después de un ataque, este es un intento de eliminar o reducir los efectos de un ataque. Un componente crítico de muchos ataques de denegación de servicio es el uso de direcciones de origen suplantadas. Una de las recomendaciones fundamentales y más largas para la defensa contra estos ataques es limitar la capacidad de los sistemas para enviar paquetes con direcciones de origen suplantadas. Este filtrado debe hacerse lo más cerca posible de la fuente por routers o gateways que conocen los rangos de direcciones válidos de los paquetes entrantes. Normalmente este es el ISP, que proporciona la conexión de red a una organización o a un usuario doméstico. Lamentablemente, a pesar de que esta es una recomendación bien conocida, muchos ISP todavía no realizan este tipo de filtrado. Cualquier defensa contra los ataques de inundaciones debe estar ubicada de nuevo en la nube de Internet, no en el enrutador de límites de una organización objetivo, ya que esto se encuentra generalmente después de que el recurso sea atacado. Los filtros se deben aplicar al tráfico antes de que salga de la red del proveedor de servicio de Internet o incluso en el punto de entrada a su red. Algunos ataques
utilizan tipos de paquetes particulares como las inundaciones ICMP o inundaciones UDP. A los servicios de diagnóstico se pueden limitar poniendo límites a la velocidad a la que se enviarán estos paquetes. Es posible defenderse específicamente contra el ataque de suplantación SIM mediante el uso de una versión modificada del código de control conexión TCP. En lugar de guardar los detalles de conexión en el servidor, la información crítica sobre la conexión solicitada se codifica criptográficamente en una cookie, se envía como el número de secuencia inicial del servidor. Normalmente esta técnica solo se utiliza cuando la tabla se desborda. Como alternativa, el código de red TCP/IP del sistema se puede modificar a caída selectiva o caída aleatoria, usada para una carpeta de la tabla de conexión TCP cuando se desborda, lo que permite que continúe un nuevo intento de conexión. La mejor defensa contra los ataques de amplificación de difusión es bloquear el uso de emisiones dirigidas por IP. Esto puede ser hecho ya sea por el proveedor de servicio de Internet o por cualquier organización cuyos sistemas podrían ser potencialmente utilizados como intermediario. Como señalamos anteriormente, esto junto con los filtros antisuplantación de estado son recomendaciones de seguridad de largo alcance que todas las organizaciones deben implementar. En términos más generales, limitar o bloquear el tráfico a servicios sospechosos o combinaciones de puertos de origen y destino pueden restringir los tipos de ataques de reflexión que se puedan usar contra una organización. Defenderse de los ataques a los recursos de la aplicación generalmente requiere modificaciones en las aplicaciones de destino o los servidores web. Las defensas pueden implicar intentos de identificar interacciones legítimas, generalmente iniciadas por humanos a partir de ataques DOS automatizados. Estos a menudo toman la forma de un rompecabezas gráfico, que es fácil de resolver para la mayoría de los seres humanos, pero difícil de automatizar. Más allá de estas defensas directas contra los mecanismos de ataque de la denegación de servicio, deben mantenerse las buenas prácticas generales de seguridad del sistema. El objetivo es garantizar que sus sistemas no se vean comprometidos o se utilicen como sistemas zombies. También se necesita una configuración y supervisión adecuadas de servidores bien conectados de alto rendimiento para ayudar a garantizar que no contribuyan al problema como servidores intermediarios potenciales. Si una organización depende de los servicios de red, debe considerar la creación de reflejo y replicar estos servidores en varios sitios con varias conexiones de red. Esta es una buena práctica general para servidores de alto rendimiento, proporcionando mayores niveles de confiabilidad y tolerancia a errores en general, no solo como respuesta a estos tipos de ataques. Para responder con éxito a un ataque de denegación de servicio, se necesita un buen plan de respuesta a incidentes, incluidos los detalles de cómo ponerse en contacto con personal técnico para sus proveedores de servicios de Internet. Los ataques de denegación de servicio, especialmente los ataques de inundación, solo se pueden filtrar aguas arriba de la conexión de Internet. El plan también debe contener detalles de cómo responder al ataque. La división de responsabilidades entre el personal de la organización y el proveedor de servicios de Internet dependerá de los recursos disponibles y de las capacidades técnicas de la organización. Dentro de una organización debería haber implementado los filtros estándar antisuplantación, difusión dirigida y limitación de tarifas que discutimos ya anteriormente. Idealmente también debe tener algún tipo de sistema automatizado de monitoreo de red y detección de intrusiones, por lo que el personal será notificado en caso de que se detecte tráfico anormal. Cuando se detecta un ataque de denegación de servicio, el primer paso es identificar el tipo de ataque y por lo tanto el mejor enfoque para defenderse de él. Normalmente esto implica capturar paquetes que fluyen en la organización y analizarlos en busca de tipos de paquetes de ataques comunes. Esto puede ser hecho por personal de la organización o por el proveedor de servicios de Internet, dependiendo de la experiencia relevante. A partir de este análisis se identifica el tipo de ataque y los filtros adecuados diseñados para bloquear el flujo de paquetes de ataque. Estos tienen que ser instalados por el proveedor de servicios en sus routers. Si el ataque apunta a un error en un sistema o aplicación en lugar de volúmenes de tráfico altos, entonces debe ser identificado y se deben tomar medidas para corregirlo y evitar ataques futuros. La organización también puede pedir a su ICP que rastree el flujo de paquetes de nuevo en un intento de identificar su fuente. Sin embargo, si se utilizan direcciones de orígenes suplantados, esto puede ser difícil o muy lento. Si esto se intenta bien, puede depender de si la organización tiene la intención de reportar el ataque a los organismos policiales pertinentes. En tal caso, deben recopilarse pruebas adicionales, documentarse las acciones para apoyar cualquier acción legal. En el caso de un ataque extendido,
concertado es posible que no sea posible filtrar con éxito suficiente de los paquetes de ataque para restaurar la conectividad de red. En tales casos, la organización necesita una estrategia de contingencia para cambiar a servidores de copia de servidores alternativos o para encargar rápidamente nuevos servidores en un nuevo sitio con nuevas direcciones, con el fin de restaurar ese servicio. Sin planificación directa para lograrlo, la consecuencia de tal ataque será la pérdida prolongada de la conectividad de red. Tras la respuesta inmediata, la política de respuesta a incidentes de la organización puede especificar otras medidas que se toman para responder a contingencias como esta. Esto sin duda debe incluir el análisis del ataque y la respuesta con el fin de obtener beneficios de la experiencia y para mejorar el manejo futuro. Resumen del capítulo. Se introdujo ataques de denegación de servicios, o dos, inundaciones clásicas y ataques de suplantación SYN, inundaciones ICMP, UDP, TCP SYN. Ataques distribuidos de denegación de servicio, o D2, ataques de reflexión y amplificación, defensas contra los ataques 2 y la respuesta a los ataques 2. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues muy interesante este tema, ¿no? Efectivamente, este es uno de los grandes problemas de la seguridad, sobre todo cuando estamos hablando de servicios web o que están expuestos al Internet, ¿verdad? Y bueno, cuando digo servicios expuestos, estamos hablando de todos, ¿no? Si estamos hablando de una escuela, sí, estamos hablando de un gobierno, sí, o hasta una paginita X, ¿no? O sea, no se diga, por ejemplo, la parte de los grandes consorcios como Amazon, Google y demás, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta esto con respecto a este tema. Yo todavía le voy a dar otras leídas más, está muy interesante. Sí, A encontrarle más detalles. Sí, no, incluso esta parte pues sería hasta interesante, digo, en la medida de lo posible, tratar de hacer un programita de este tipo, ¿no? A ver, a final de cuentas, podemos nosotros, o ya sabemos cómo generar paquetes, bueno, cómo suplantamos direcciones, o sea, con la idea de aprender, no tanto de explotar la parte de negación de servicios, sino de aprender cómo se hace, porque al final de cuentas también así podríamos entender cómo protegemos, ¿verdad? Sí, hay que saber, como dicen los de seguridad, pues hay que saber robar para evitar que nos roben. Exactamente, exactamente. Bernardo, ¿alguna duda, pregunta? Está muy padre el tema. Una pregunta. ¿Se puede desactivar el servicio de ISMP en los servidores externos? O sea, si tú cierras el puerto ya no te llegan los paquetes. O sea, no te llegan en términos de como sistema operativo, porque tu computadora los detecta, en este caso la tarjeta de red, y al momento que se los quieres pasar al sistema operativo, el sistema operativo dice, no, espérate, a ver, de ese puerto está cerrado, todo lo que llegue ahí descártalo. Sí, de hecho, creo que, por ejemplo, no le puedes hacer ping a Netflix, no me acuerdo cuál. No. Por lo viendo. mismo, eso está desactivado por la parte de este ataque de negación de servicio. Incluso hay algunos ruteadores que ya no te retransmiten los paquetes ISMP por eso mismo. Sí, o sea, al interior de la organización, como se mencionaba ahí, Así. está permitido, pero para usuarios fuera, externos no, exactamente. Pero imagínense si se meten a una PC adentro de la organización y de ahí empiezan a bombardear. Es ahí el detalle, Bernardo. Por eso la seguridad es un compromiso integral, no nada más de que tú protejas una sola cosa, ¿verdad? Por ejemplo, así imagínate que alguien tiene acceso a una computadora de gobierno del Estado y empieza a poner un zombie ahí, ¿no? Un agente zombie. Entonces empieza a conectarse y empieza a que ese agente zombie infecte a otros o incluso empieza a generar este tipo de ataques. A una misma página, a lo mejor dentro del gobierno del Estado, entonces van a decir, pues espérate, estos son paquetes válidos, ¿verdad? Sí. Y de tanto que le das o lo truenas dentro del mismo sistema, ¿verdad? Sí, cuando no puedes meter, ¿qué haces? Mandas un correo, ¿no?
phishing, una cosa así, ¿no? Mandan un correo, pues, a alguien de dentro de la organización, un correo disfrazado, Ah, sí. correo que alguien inevitablemente le va a descargar un PDF Ándale. y ya cuando lo descargan, Así es. Sí. Un PDF o una canción, o ahí te mandé este programa, o te mandé este zip, dale doble clic, ¿verdad? Sí. Sí. Urgente, en favor de imprimir y mandar mañana, ¿no? Y pues uno dice, ahí va, eso y le das, ¿no? Eso es ingeniería social, ¿verdad? Permítame, me están tocando la puerta, ¿eh? Un momento. este está interesante, el de reflexión, cómo provocar que otros dos estén enviando hasta el infinito. Sí, es una parte no, a mí la que se me hace todavía más interesante es la de amplificación. O sea, como tú le mandas a unos y estos todavía le mandan a muchísimos más, ¿verdad? Hasta que desbordan la red. Así es. Acaban de hacer algo así, ¿no? En Estados Unidos, que tumbaron esa línea o una empresa de distribución de combustible, ¿no? Sí. Incluso imagínate, esto también ya se aplica a la parte de Internet de las cosas. Imagínate que te infectan ahí un dispositivo o una serie de dispositivos a lo largo de la red, entonces tienes lo que sigue, un ataque de negación de servicio distribuido, ¿verdad? Que es otro de los más complicados, ¿no? Porque ya no te llega de un solo lado, sino como tienes zombies ahora sí distribuidos en una red por todos lados, ¿sí? Imagínate que te infectan las Alexas. Pues, ¿quién no tiene Alexa, no? Te hay Alexas por todo el mundo y las Alexas empiezan a atacar. Ahí sí se pone complicado, ¿verdad? Sí, pues ya sí, la Alexa te empieza a atacar todos los dispositivos conectados a tu casa. Sí, no. Se va a poner Y, interesante. y en el caso de ZIP, ¿ahí cómo funciona, doctor? ¿En el caso de qué, perdón? De ZIP, del UDP. Permíteme, Sí. es que estoy en la otra también, pero Ahí. tiempo. Sí, está bien. ¿Puedes repetir la pregunta, Bernardo, por favor? Y en el caso del ZIP, del UDP, de inundación, ¿ahí cómo funciona? ¿En el caso de qué, perdón? ¿Qué dijo del ZIP Flood? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo funciona? Ahí cómo funciona la inundación del ZIP. Ahí sí no Pues entendí. funciona de manera muy similar como el SYN del HTTP. O sea, son peticiones y alguien tiene que contestar la petición. ¿Sí? El detalle de estas peticiones SIP es que implican que la máquina receptora tenga digamos, hacer un procesamiento más pesado por ejemplo, el HTTP, porque tiene que averiguar si está conectado, si no está conectado, si el puerto está habilitado. Entonces, en lo que hace todo eso, le está consumiendo recursos también a la máquina o al servidor. ¿Sí? Empieza a fallar. Okay. Sí, imagínate, es como si tú tienes habilitado, digamos, tu WhatsApp y yo te mando una llamada. ¿Sí? El WhatsApp en ese momento no va a funcionar. Y tú, pues sabes que esta llamada yo ni lo conozco, pues lo rechazas, ¿no? O sabes que incluso tal vez ni tienes instalado la parte del WhatsApp, pero en lo que tu computadora anda averiguando todo eso le está consumiendo recursos. Y ese es, acuérdate que es recurso o sea, tiempo de procesador que le quitas a tu máquina. O sea, la empiezas a hacer lenta, la empiezas a hacer, y bueno, y si esto es, imagínate que es un servidor o es un servidor de llamadas, pues peor tantito. Sí, puedes atacar un conmutador de una compañía, ¿no? Excelente. Sí. Ok, ¿algo más? Obvio, estos temas vamos a seguir analizando conforme vamos avanzando, ¿no? Porque si digan, vamos profundizando un poquito y se van retomando estos temas, pero en otros contextos. ¿Sí? Ok. Muy bien, pues les agradezco mucho el aporte. Gracias, Juan Pablo, por
apoyarnos con adelantar este tema, ¿no? De nada, de nada. Y nos vemos pues el día de mañana. Mañana. ¿Vale? Pues, Mañana. Bye. Que le ganas, nos vemos. hasta luego. Ánimo. Gracias.